la iglesia un día soleado, jóvenes católicos congregados, con fervor cantan y oran, unidos en fe, los elegidos, elegidos. Con sus corazones llenos de amor, predican la palabra con fervor, invitan a todos a la fe y esperanza. Los elegidos, luces en la bonanza. Somos los elegidos, la juventud en oración. Con la cumbia es nuestra misión. Bailando y cantando llevamos alegría en nuestro camino. Hola, bienvenidos a este subpodcast de preferencia, Los Elegidos. Estamos aquí, estamos muy contentas, mi compañera y yo, porque esta es nuestra primera edición de este podcast. Lo estuvimos preparando para todos ustedes, mis queridas llamitas, y yo me presento, soy Miriam Larios. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Miri, por esta bonita introducción. Y pues bueno, igualmente me presento, un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Mónica Martínez. Y pues vamos a comenzar. El tema que vamos a ver el día de hoy tiene por nombre el llamado de Dios a los jóvenes en la Iglesia Católica en tiempos modernos. Antes que todo, ¿cómo estás, Mónica? Bien, Miri, muchas gracias. ¿Estás nerviosa? ¿Estás contenta? No, claro que sí, estoy muy nerviosa porque al ser nuestra primera edición, no sé cómo vaya a salir esto. Esperemos que bien. Primeramente, Dios, los jóvenes que están escuchándonos tienen también un gran llamado a responderlo a Él. Entonces creemos que se puede llegar a ser en el medio. Entonces, joven, si estás escuchando esto, quédate a escucharlo, porque tal vez Dios tiene un mensaje para ti en nuestro primer programa. La participación de los jóvenes en la iglesia. ¿Qué opinas de la participación de los jóvenes? Pues yo considero que es muy importante, porque fuera de que es una ayuda, normalmente cuando encuentras un joven en una iglesia es como símbolo de alegría, símbolo de esperanza. ¿Por qué? Porque al momento de ser joven, pues traes la energía a todo, ¿no? La actividad que tienen los jóvenes, justamente, yo considero para mí también la participación de los jóvenes, la participación activa dentro de la Iglesia Católica, para mí sí es relevante y es fundamental. Yo creo también que hay apostolados ya de gente mayor que a veces no apuesta tanto por los jóvenes, pero para mí sí sería como importante apostar un poco más por los jóvenes, por la creatividad, justamente lo que decías, la energía y la vitalidad que pueden también brindar ellos a la iglesia. No solamente es quedarnos enfrascados en lo que ya era, sino también estar como vitalizando a esta iglesia para también formar una iglesia nueva para esos jóvenes a los cuales aún no hemos llegado. Yo también considero que es una participación importante dentro de la iglesia la que pueden llegar a tener los jóvenes. Sí, y bueno, yo pienso también, considero que no solamente dentro de lo que son los grupos juveniles, ¿sabes? Sino considero de que, por ejemplo, en varias iglesias parroquias o capillitas está lo que son los grupos de los que son ministros, los que son adoradores nocturnos, entre otros a lo mejor grupos o apostolados, como bien dices tú. Pero pues yo siento que también el ver jóvenes que sean ministros está como que pues no se ve hoy en día. No. Ser adorador nocturno tampoco no es como que se vea hoy en día, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando ves a una persona, alguna identidad joven dentro de lo que son estos movimientos o grupos, pues es como aventarte a decir qué es lo que tiene este grupo, qué es lo que tiene este círculo, no sé, como para que un joven esté dentro. Y ya ahí es cuando otro joven dice, yo también quisiera irme para allá. Uh-huh. Sí, claro, porque también, bueno, visualizamos también las problemáticas, ¿no? El por qué el joven se aleja de la iglesia o por qué
si estuvo lejos, ¿por qué no se quiere acercar? Y es justamente también eso, como lo mencionas, es importante si tú eres joven y estás en la iglesia, pues que también lo compartas hacia las demás personas. A lo mejor tu testimonio puede ser la pauta para la otra persona que se quiera poder también acercar, porque también tenemos ese como conflicto que es bastante sonado, el que los jóvenes no se quieren acercar. ¿Por qué? Porque los demás jóvenes no se quieren acercar a la iglesia también. Es como un punto también fundamental y clave entre si un joven se acerca o no, y si tiene una participación. Como lo mencionabas, también es muy relevante el que también un joven, tal vez que no está dentro de la iglesia o que no conoce tanto de la iglesia, conozca cuáles son los diferentes grupos, como lo mencionabas, a lo mejor adoración nocturna, un ministro. ¿Por qué? Porque a veces nos enfrascamos de que es que no me gustó el grupo juvenil y ya, nos vamos y nos alejamos, pero no, también tenemos como más espacios en los cuales un joven puede entrar. Por ejemplo, te cuento yo rápidamente, yo fui catequista y justamente es también importante el como estarnos a lo mejor apostolados, que por lo regular la toma gente un poco más grande. ¿Por qué? Porque le metes ese sazón, esa chispa. No eran nada parecidos, por ejemplo, mis temas con los que daban las demás catequistas, y entonces también pues puede llegar a ser importante esa parte, ¿no? Eso sí, mire, y es que también eso es importante porque pues a lo mejor por ahí escuchaba que decían, es que cuando tú das tema, por ejemplo, ahorita que pasó la Pascua, por ejemplo, los matrimonios decían, es que a mí me gusta cuando tú das tema a los chavos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una comunicación a lo mejor con una persona más grande a cuando la tienes directamente con una persona más cercana a tu edad, porque tú a lo mejor está bien que así te digan, ¿sabes qué? Es que yo pasé por esto, y es respeto y es admiración a las personas que te apoyan, ¿no? De que te dicen, no, es que a mí ya me pasó, y pues tú dices, ok, si a ella ya le pasó, pues ya no estoy a lo mejor tan alejado de que me pueda pasar a mí. Y bueno, pues sí se debe de considerar, ¿no? Esta parte, creo que hasta la misma psicología dice que si tú vas a dar un tema a un joven, de preferencia quien sea su promotor, en este caso como lo manejamos nosotros, pues sea un joven también. ¿Por qué? Porque no están tan alejados de las vivencias o de las experiencias que han tenido. No, y aparte la realidad pues creo que del joven es muy diferente. Era lo que platicaba yo con una amiga que tengo. El momento, por ejemplo, lo puede dar un matrimonio, sí lo podría dar, pero de que ellos fueron jóvenes a que nosotros somos jóvenes, pues ya pasó a lo mejor no mucho tiempo, dependiendo del matrimonio, pero sí ya pasó algo de tiempo. Entonces es más fácil que, por ejemplo, un joven se acerque contigo a contarte sus experiencias, a decirte cuáles son los problemas, y que conozcas realmente cuál es el conflicto de la comunidad eclesiástica en ese momento, o cuáles son las necesidades en determinada parroquia, a que la conozca tal vez un adulto, que tratamos de fingir que todo está bien, que no hay ningún problema, o simplemente como que no nos abrimos o no tenemos esa apertura también para comunicarlo. Entonces yo considero que también es importante que ese tipo de dirección sí lo lleve también un joven, para que haya también esa apertura mayor, y aparte que no te juzgue, que creo que es algo por lo que muchos de los jóvenes nos hemos alejado, mínimo yo alguna vez, de la iglesia, ese sentirte juzgado, porque pues sabemos que la iglesia es como, o debería de ser nuestra casa, la casa de Dios. Entonces tú no acudes para sentirte juzgado, no acudes para que te estén diciendo esto está mal, esto está mal, esto está mal. Simplemente acudes porque necesitas tal vez conocer un poco más de Dios, o porque realmente necesitas ser escuchado o tener esa apertura. Entonces si te están diciendo todo el tiempo es que está mal, es que está mal, es que está mal, pues evidentemente te vas a terminar alejando, que creo que es nuestro siguiente punto, las problemáticas por las que nosotros consideramos que un joven se aleja de la iglesia, o que simplemente dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero acercar. Nos pasa mucho también en las Pascuas, la pesca, que dicen, ¿sabes qué? Es que yo vi que se llevan así o se llevan así, y pues mejor preferiría yo mantenerme lejos, sin problemas. Y creo que no solamente en pesca, sino que suele pasar en muchos ámbitos. ¿Tú tienes alguna experiencia que nos quieras compartir? ¿En algún momento te has sentido como que, sabes que ya no quiero ir? Pues sí, de hecho, sí tuve una pequeña experiencia, más sin embargo creo que el querer estar dentro del grupo o querer seguir a la iglesia o a Dios mismo, pues la verdad como que me ha hecho permanecer ahí.
Aparte, pues sí considero que... Ya. Y bueno, esta experiencia que tuve, pues sí fue un poquito impactante porque recuerdo que ahora sí que andábamos como nómadas. ¿Por qué? Porque los sacerdotes como que no se abrían a conocer lo que era el movimiento. Entonces, pues la verdad sí a veces como que le pega a uno porque dice, es un movimiento bien padre, es un movimiento, un grupo donde pues uno se la pasa bien a gusto y pues ahora sí que el chiste es incluirlos a ellos, pues para que estén dentro, para que lo conozcan, para que pues vean cómo se maneja todo esto. Más sin embargo, pues esa experiencia sí estuvo un poquito ruda. Pero pues gracias a Dios creo que ahorita Él siempre acomoda las cosas a como deben de quedar. Y pues creo que hasta el momento todo va tranquilo, pero sí, la verdad, esa vez sí estuvo un poquito interesante e intensa. Pero pues fuera de eso, Miri, yo considero que el chiste es también seguirlo, ¿no? Seguir a Dios, no independientemente a un grupo, seguir a lo mejor pues a cierta parroquia. O sea, está bien, no digo que no, porque al final de cuentas muestras tu fidelidad a lo mejor a las personas, más sin embargo yo considero que a la persona o a quien debes de serle más fiel pues es a Dios mismo. A Dios. Sí, claro. Aparte, bueno, estar en el servicio, queridas llamitas, si ustedes nunca han estado en un grupo juvenil o no han estado en la participación activa de la iglesia, les contamos. El servicio a Dios es muy difícil. Creo que mi compañera pues ya lleva también un poquito en este movimiento. Es muy difícil, es bastante complejo, pero no se desanimen si ustedes nunca han servido, porque tenemos un gran motor y tenemos una gran fuerza que viene desde nuestra fe, que nos ayuda a seguir adelante. Y también tenemos como una motivación de estar aquí. No es fácil tampoco levantarse un sábado a las 3 de la tarde para ir al grupo, pero creo que hay una motivación mayor por la cual lo hacemos, y es justamente esos jóvenes que no se sienten acompañados, o esos jóvenes que han salido de la iglesia, o esos jóvenes que realmente necesitan de Dios, pero también necesitan una comunidad que los escuche, que los valide también, que nosotros como jóvenes tendemos mucho a contar tal vez nuestros problemas y que la sociedad nos diga, es que tú eres joven, o sea, tu vida es bien fácil, y tal vez solemos buscar alternativas un poco más fáciles, entre comillas, o aparentemente fáciles para salir, pero es también importante el permanecer dentro de la iglesia y permanecer justamente, como lo decía Moni, con ese Dios. Creo que la mayoría pues hemos tenido experiencias como la de ella, de las cuales hemos querido salir de la iglesia, la cuales no nos acercamos. Bueno, yo considero que también ahí hay un pequeño problema, porque por ejemplo, a veces pasa, no lo sé, ¿verdad? Pero dicen, ay, es que la iglesia me hizo esto y ya no me acerco por esta situación. Y la verdad como que sí duele, sí lastima. Y pues bueno, a veces pasa de que muchas personas se van de la iglesia porque dicen, es que la iglesia me lastimó. Y a lo mejor no fue la iglesia, ¿sabes? Sino a lo mejor la persona que fue instrumento tal vez del pingo o del diablo, que pues a lo mejor dice, ese cuate anda metiendo su cola en donde quiera. Entonces, pues la verdad, ese hace de las suyas en donde quiera y como sea. Entonces, ni la iglesia o las personas que la dirigen se salvan. Entonces a veces son las que llegan a lastimar a las personas, más la iglesia y la religión y Dios no lo hacen. No, creo que sí, eso es algo que sí tenemos que aclarar, es un punto muy relevante. La iglesia pues básicamente la formamos todos, la dirigimos todos y todos somos humanos. Si la cometiera Dios, tal vez sería una iglesia perfecta, sería una iglesia sin errores, pero la iglesia al dirigirla humanos, como lo somos nosotros, pues también cometemos errores. Entonces, tal vez hay personas que se acercan, te cuento rápidamente, yo me acerqué cuando yo no creía en Dios, me proclamaba básicamente atea y yo no creía en Dios. Entonces justamente yo era como esa chica que tú mencionas, yo andaba como bien influida por mi amiguis, el mal ejemplo, ¿verdad? Por el demonio rojo. Entonces yo sí andaba ahí metiendo cizaña o metiendo y sacando, o
Justamente creo que sí hubo varios jóvenes en ese momento. Yo estaba mucho más pequeña, tenía como 10 años, que se alejaron de Dios, pero considero que la persona es, o mínimo mi persona actualmente es muy diferente a esa persona. ¿Por qué? Porque vemos jóvenes que no llegamos porque nuestros papás nos lleven o así, simplemente queremos sentirnos escuchados. Entonces es por lo que nos acercamos a veces a los grupos juveniles y realmente no tienes ese amor hacia Dios y no sabes hacer las cosas con esa enseñanza. Entonces haces las cosas más del mundo, igual todas tus actitudes o tu forma de ser es como el mundo te lo va marcando. Y creo que mínimo yo sí fue alguien así. Si tú nos estás viendo y yo te hice algo mal, disculpa, ya no soy esa, conóceme, dame otra oportunidad. Pero considero que eso también es un punto muy importante, porque a veces creemos que ya por entrar en un grupo ya vamos a ser perfectos, o nos dicen mucho a los jóvenes, no sé si te ha pasado, de que y eso que estás en un grupo, y eso que vas a la iglesia. Pues no, es que no dejamos de ser personas y no dejamos de ser humanos. Al final de cuentas, en nuestra humanidad cometemos errores, y vaya que a veces suelen ser bastante grandes, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho creo que ese es un punto que tocaste ahorita, es como muy importante, ¿no? El aceptar o pedir perdón y aceptar una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque precisamente también Cristo fue como muy juzgado de ¿por qué te juntas con los publicanos? ¿Por qué te juntas con pecadores? Entonces, a veces nos sentimos incluso hasta más juzgados nosotros quienes estamos dentro de la iglesia, porque lo mismo de que dicen, ay, es que cómo puede ser posible que esto, que lo otro, y es joven decida acercarse o no decida acercarse, o decida alejarse. Por el contrario, es la influencia de los medios de comunicación y también los medios tecnológicos. La tecnología yo considero que sí ha influido bastante en que se alejen los niños. Les cuento así yo rápidamente. Y esta es una historia que a mí me impactó mucho. ¿Por qué? Porque nunca la había visto. Yo me dediqué mucho tiempo, yo comencé pero como evangelizadora, y nuestros medios de evangelización pues eran un poquito fuertes. Recurríamos pues a varias personas y sí era pues un poquito complejo, ¿no? Pero jamás me ha tocado un niño pequeño que me dijera, sabes que yo no creo en Dios. Siempre era su creencia, siempre mínimo cuando yo estuve pues en esas áreas o en otras, también en el catecismo, siempre era el yo creo en Dios. Pero creo que actualmente yo le preguntaba a ese pequeño, pero tú ¿por qué no crees? Y me decía, es que, o sea, no lo veo y cosas así. Y es muy válido, pero también considero que se están viendo como bastante influenciados justamente por todos los medios y toda la información, la cantidad de información que es mucha, que nos está rodeando y que nos está atacando por muchos medios, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, o sea, por todos lados nos llega información muy diversa. Entonces los niños pues ya no saben ni qué creer o no creer, o si sí o si no. Entonces considero que pues también como que nos distorsiona un poquito a los jóvenes todos estos influencers que tal vez nos pueden llegar a decir como distintas cosas o así, que sí, pues mínimo para mí yo siento que sí influye bastante la tecnología y todas las redes sociales en general. No, sí, mire, de hecho yo considero que sí, como bien dices tú también, comparto ese punto contigo. La verdad sí es que influyen bastante, porque por ejemplo, bueno, sé que ahorita pues sí hay, gracias a Dios, varios influencers católicos, pero los que no son católicos, pues ahora sí que ya cuando acuerdas es de que bastante información o de bastante cosas que a lo mejor a ti te motivan de decir, yo quisiera llegar a ser así. Está bien, pero cuando tú le dices a una persona, o al menos a mí me pasa, que es como de, no, pues es que estoy en un grupo juvenil, es como de, ¿estás en un grupo juvenil? Y es como de, pues sí. O luego me dicen, es que de verdad sí eres muy católica o creyente tú. Y ya es como de, ¿que se me nota o qué? Entonces, pues la respuesta de esas personas es, no, es que siempre pones como primero Dios, nombrando a Dios, nombre de Dios, con el favor de Dios. Entonces, pues la verdad como que ya ahorita no sé si les espante que uno hable de Dios, o más bien como que digan, ¿y este qué? O esta qué. La verdad es como de,
no sé, como que hay un choque ahí como de decir, no manches, es que ¿por qué tú o para qué o por qué lo sigues si no ha hecho nada por mí? Entonces sí es cuando, oye, pues a lo mejor por ti no, pero a mí me sacó de unos lugares, sí. Vale, no, si supieras dónde estuve, dónde me yo solito. Bueno, justamente eso también es un punto fundamental, la cultura que actualmente tenemos o la presión social, porque creo que a mí también me ha pasado, yo en la universidad también me he aventado unos debates, que no sabes qué debates, justamente por hablar de estos temas o por tener pues este tipo de creencias o que sea mi religión, porque yo también lo digo abiertamente, a mí antes me daba pena decir que estaba en grupos juveniles, justamente por lo mismo, porque eres muy atacado si tú lo compartes o si lo comentas con alguien, es como de, o tal vez muy juzgado también, que es lo que te mencionaba hace ratito, y eso que vas a la iglesia, o también lo que me pasó regresando también de Semana Santa es cómo gastaste, sobre todo en mi casa, cómo gastaste tu semana, tus vacaciones o tus semanas. Y pues llegar y decir, no, pues me la pasé en mi iglesia o cosas así, sí, como que sí se sacan de onda, pero creo que también es la presión social que tenemos como jóvenes, y básicamente un joven católico, ya sabemos, es nadar contracorriente básicamente, o sea, la cultura o la sociedad va hacia un lado y va hacia el lado contrario del que nosotros vamos contracorriente, y pues también es, yo creo que uno de los puntos por los cuales los jóvenes se llegan a alejar, o simplemente si estás dices, no, pues se ponen indecisos, entro, no entro, porque si entro probablemente mis amigos me digan, ay, es que tú, que quién sabe qué, santurrón, no sé, ay, no, pues con él no, porque, entonces pues es como de, no, hijo, pues, ¿qué pues? Yo lo veo más como un estilo de vida. Es un estilo de vida. Pero es muy bonito al final de cuentas, porque por ahí estaba viendo varios memes precisamente de ahora el tiempo que pasó de Pascua, que dicen que la Pascua es el Tinder de los jóvenes católicos. Sí, confirmo. Comenten ahí en casita si usted también lo ve. No se crean. No, pero es que es interesante, ¿sabes? Porque al final de cuentas te mueve un mismo motivo con alguien más. Es un mismo motivo, a lo mejor bien dices tú que te sientas escuchado, a lo mejor es porque verdaderamente tú dices, quiero encontrarme de verdad con Dios, o simplemente sentiste el llamado, que probablemente pues ya va a ser un poquito más adelante que platiquemos de eso, pero eso es lo importante. Como aventarte a nadar a contracorriente. Muchas veces a mí me pasa que yo voy saliendo de la escuela y muchas personas van entrando, y a veces me puse a pensar y dije, es que como a veces en mi vida sí me ha pasado que yo voy para un lado y las personas van hacia otro, y esas personas que van hacia el otro lado van buscando los objetivos, a lo mejor de dinero, fama, de, no sé, ser alguien en la vida, y está bien, pero uno tiene que buscar la santidad y la vida eterna. Entonces a veces la santidad y la vida eterna llevan unos retos que, híjole, es como de, no, yo no paso por ahí, corazón. No. Ya no somos entre esos temas, Moni. Mira, porque yo tengo una opinión bastante polémica. Ahorita. No, considero que sí, tienes mucha razón. ¿Por qué? Porque a lo mejor los jóvenes, pues como estamos en iglesia, sí buscamos a lo mejor una vida. Es un camino muy difícil. Sí. Es un camino muy difícil, ¿por qué? Porque hablamos justamente como lo mencionas, alejarnos de todo eso que nos ofrece el mundo como una opción, básicamente, de salir de tus problemas, porque considero que es algo que también se está usando mucho, la crisis de identidad o el sentido de búsqueda que tenemos los jóvenes, para inducirlos a este tipo de actividades que pues no están del todo correctas, y vamos desplazando estas actividades que te hacen crecer como persona y te hacen crecer también espiritualmente, aunque son muy difíciles. No es lo mismo ir a una hora santa, porque ahí anda, como dices, el pingo que te anda influenciando para que no quieras ir, o que no tengas ganas, o que estés ahí y estés distraído con la música que pasó, bien aburrido, a salir a una fiesta y estar súper
borracho con tus amigos, lógicamente son cuestiones muy diferentes y no digo que esté mal, de verdad si ustedes toman ahí en casita no está mal, pero creo que la medida es lo que nos lleva. Ajá. Tú con medida. Todo con medida. Y pues sí, justamente esta crisis de identidad. Ay, bueno. Yo fui a Pascua a ayudar un Jueves Santo y me dejaron con el Santísimo con 3 personas. Y yo le dije, Señor, te entrego a la persona, te pido por la persona que va a cuidar nuestro corazón. Y empecé a echarle ahí, si no es nuestra vocación, si no es la persona, te pedimos por eso, que quién sabe qué. Jueves no me habla. El viernes me habla para decirme, sabes que estoy confundido. Ya mi corazón no late igual por ti. Y el sábado, después de la vigilia pascual, me dice, terminamos. Evidentemente. Entonces para mí esa es una señal, un mandato, una orden divina de ahí no es. De ahí no es. Esa claro. persona no es, y aunque yo tenga que arrancarme el corazón, pues ni modo, tenemos que hacerle caso al patrón. No, y siempre llega alguien mejor, Moni. O sea, no digo que sea malo, ni mucho menos. Si estás viendo esto, no estoy diciendo eso, chicos, no digo que seas malo. Pero simplemente, a veces Diosito como que nos guarda para sí, lo que se viene. Porque era lo que... Cuando pasas un desierto, después vamos a hablar de los desiertos, no se pierdan este capítulo, también va a estar bastante interesante. Pero cuando pasas un desierto, no encuentras la puerta, no encuentras la salida y se te cierra el mundo y todo se te viene. Ajá. Sí, se hace súper pesado un desierto realmente, pero cuando estás ahí no encuentras el cómo salir, pero realmente Dios siempre tiene ese algo por el cual entramos al desierto en primera instancia y también Él tiene esa recompensa, no por haber salido del desierto, no, pero sí ese esfuerzo tal vez nos puede llegar a dar una recompensa mejor. Entonces, sí. No, y luego yo pienso que se pone un poquito más interesante y más intenso cuando, por ejemplo, tú a lo mejor ya sentiste que le fallaste, o ya cuando le dices, no, Señor, de plano ya me caí, me volví a caer, o de plano ni lo piensas y te lleva al desierto para que te vuelvas a enamorar de él. Sí. Eso es cuando dices, ¡ay! ¿Dónde fue que te fallé? O no sé, es cuando como que todo tiene sentido, como que se te cae todo, sientes que te desmoronas, no sé. Entonces, yo siento que es una situación, una sensación que dices, pues ya me entregué todo, ya lo di todo, y aquí estoy, y sin ti no soy nada. Sí. Sí, es ese donarnos y agarrarnos de esa fe, porque al final de cuentas lo que nos mantiene aquí, mínimo a mí actualmente, es la fe y es justamente el quererlo seguir y servir, a pesar de que el camino sea bastante difícil, que tenga muchos obstáculos, sí es el quererlo servir a Él realmente y el estar aquí, y por eso pues te aferras, ¿no? En ese desierto más que nada a tu fe. Porque pues no te aferras a otra cosa, buscas esa fe y la mantienes. Yo les digo mucho a mis niños, es una frase que a mí me gusta mucho: los desiertos se pasan con rodilla en piso y la fe bien puesta en Dios. De otra forma no vamos a poder pasar los desiertos, porque es justamente para enamorarnos de Él y para reafirmar esa fe. ¿Cómo sabemos qué tipo de fe tenemos o qué tan fuerte puede llegar a ser nuestra fe si justamente no pasamos por esas pruebas que nos ahora sí valga la redundancia, que nos prueban qué tan fuertes somos en la fe? Realmente, pues en esa parte sí tienes razón, y pues de tu ex, mi opinión es que llegará algo mejor, o llegará a lo mejor no algo mejor, pero sí con alguien que te hizo Dios. Y por ahí decían una frase que a mí me encanta: no te preocupes de cuando te dejas de una persona, porque cuando son almas gemelas siempre se van a volver a encontrar, porque tienen el mismo refugio que es Dios. Entonces, si es para ti, mira, yo también tuve un discernimiento vocacional bastante fuerte, así a rasgos generales. Yo quería ser religiosa, no se pudo. Básicamente yo le dije a Diosito, tú tienes la clave, tú tienes el poder, mis papás me van a sacar pues de esta experiencia vocacional. Si tú quieres que yo permanezca aquí, que yo te sirva desde esta vida vocacional, facilítame todo. Yo prácticamente le dije, hazme los medios,
no me los hizo. Una vez me salí, ahí va la niña, se vuelve a buguear. Estuve bastantes años creyendo que yo iba a ser religiosa realmente. Yo decía, es que yo no me veía más que sirviendo a Dios. Entonces yo decía, yo voy a regresar porque para mí era el único medio. Ya mira, si estás ahí, no es el único medio. Tienes muchos medios para servir a Dios. Pero para mí era la única vocación que tenía como modelo a Dios y creo que en ese momento estaba muy equivocada. Pero por eso yo quería regresar. Pero era justamente para servirlo a Él. En ese discernimiento que me vuelvo a distorsionar todo, le vuelvo a decir, ¿sabes qué? Si tú quieres que ese sea mi vocación, ya tengo la edad. En ese momento, la primera experiencia, no tenía la edad. Ya tengo la edad, pero permíteme volver a regresar. Ahí sí es mi vocación. Y según yo ya tenía todo acomodado, yo solita, no buscando los medios, porque no se me acomodaban por ningún lado. Y ya cuando estaba todo, se me volvió a desacomodar. O sea, realmente todo me tocó básicamente discernir a mí sola en mucha oración, justamente un desierto de los más grandes que he tenido, yo creo, porque yo no era en mi mente no estaba el Diosito no me quiere de religiosa, en mi mente estaba Diosito no me quiere en ningún lado, no me quiere con nadie. Entonces nadie me odia. Justamente Diosito es que no me quiere. Entonces yo pensaba que él no me quería como sirviéndolo, pero después me di cuenta que no, que simplemente no era mi vocación. Ya cuando logré discernir, después de entre todo ese camino tan raro que fue, cuando logré discernir me di cuenta que no, que realmente no era mi vocación y que actualmente yo ya no me veo ni me visualizo teniendo ese estilo de vida. Y respeto mucho a la gente que los admiro también, que tiene ese estilo de vida, pero yo actualmente pues ya no me veo teniendo ese estilo de vida y es justamente las señales también y el saber interpretarlas. Sí, porque a veces tú crees que Diosito te está mandando señales y Diosito ni te topa, ¿verdad? Señor, dame una señal, te aviento un cojín. Dame otra señal, te voy a aventar otro cojín. ¡Diablo mentiroso! ¿Por qué estás aventando? Entonces, no, es también discernir esas señales que nos puede estar mandando y los caminos también. Cuando Dios quiere algo, se nos abren los caminos, de verdad. Si tú estás ahí en casita, nos estás escuchando y no encuentras la salida, cuando Dios quiere, se va a abrir y se va a dar la situación o se va a dar la persona independientemente de eso, porque pues justamente Él es el que hace los caminos para que se vayan dando. Ay. Sí, son así, confirmo. Bueno, considero que es importante para salir de ese camino. Vamos a tocar también un poquito de ese tema. ¿Cómo nosotros como católicos podremos como ayudar y independientemente de la edad que tengas a esos jóvenes que tal vez como que les llaman la atención pero como que no se animan o que justamente pasan por estas adversidades que pues lo están alejando un poquito de Dios? Yo creo principalmente desde mi experiencia es la comprensión. Realmente y verdaderamente, y se los digo a todos los que nos estén escuchando, si perteneces a cualquier tipo de apostolado y te encuentras un joven así en tu camino, de verdad no lo alejes de la iglesia, porque creo que es algo que tendemos a cometer mucho, ese error de que es que no pareces como que quieras servir a Dios o mejor retírate o cosas así. No, o sea, apóyalo y realmente escúchalo, porque yo soy fiel creyente de que todo tiene su porqué. Y que tal vez tú no conoces el pasado o no te has tomado el tiempo de escuchar realmente ese pasado de ese joven o de ese adolescente que está ahí. Entonces yo considero que es muy importante realmente antes de tomar una decisión o crear un criterio, lo que nos dicen por ahí siempre, no has conocido a las personas y ya creaste tu criterio, en verdad conoce a ese joven, escúchalo y escucha su historia antes de decidir si él merece o no estar en la iglesia, que también eso se me hace un poquito cuestionable, el por qué nosotros deberíamos o no. Más bien la pregunta es, ¿deberíamos realmente decidir quién puede o no estar en la iglesia? Porque todos tenemos un pasado y si conocieran, dice Moni, ¿de dónde me sacó Dios? Pues no creo que, bueno, mínimo a mí no me queda hablar.
sinceramente. Pero estaría en el área en el que estoy. ya estoy aquí. Entonces, yo digo que antes que todo, como recomendación para todos los que pertenecemos en la iglesia, realmente escuchen a esos jóvenes. Primero, conózcanlos, conozcan su historia y ya luego compréndanlos. Porque también es una parte que nos saltamos mucho. Nada más te escucho, pero no tengo esa comprensión realmente por lo que tú estás pasando. Todos pasamos diversas adversidades y no por estar aquí quiere decir que no sigamos pasando. Entonces, tú, Yamita, que estás ahí, sí pasamos también adversidades, te comprendemos, porque también hemos estado ahí. Pero también cuando estás aquí, de este lado, pasas adversidades y pasas muchas. Entonces yo considero que como iglesia es nuestro deber primero escuchar a nuestra misma iglesia. Antes de salir a las periferias, estar bien con nosotros dentro de la iglesia. Bueno, yo creo que otro punto importante a tocar, Mini, es precisamente esa pregunta, ¿no? De quién soy, el buscar tu identidad como joven. Hay veces en que incluso estando en la edad que estamos, bueno, a mí recientemente me pasó de decir, ¿de verdad me conozco? O sea, buscar esa identidad que a lo mejor sí, que ya vienes viendo, que ya vienes demostrando, que a lo mejor tú mismo dices, es que esta parte sí me conozco, pero de él más, ¿qué más? O sea, buscar ese más es volverte como a querer, no sé, pues vaya la redundancia, volverte a encontrar, pero a la vez de la mano de Dios. De la mano de decir, ok, sí, soy católico, ok, sí, yo sé que soy humano y puedo cometer errores, de que le he fallado, pero al final de cuentas, Él siempre está dispuesto con los brazos abiertos para poder, pues, recogerte, ¿no? El poder escucharte, a lo mejor, no esperas que la persona, a lo mejor, de la persona que menos esperas es de la que te da o te tiende la mano de decir, ven, yo te doy un abrazo. Y esas son como las pequeñas respuestas en las que pues sabes que está ahí su presencia, ¿no? Entonces, el encontrarte contigo mismo o buscar esta identidad, el buscar ese camino, pues a lo mejor es una parte muy difícil, porque así como bien dices tú, estando ya de este lado, te pasan unas pruebas incluso hasta más cañonas de las que estabas del otro lado, ¿no? Así como para comprobar verdaderamente a quién estás siguiendo, como para comprobar de verdad si estás con él o no. Y yo siento que a veces también ese es un pequeño problema de que, por ejemplo, dices, no, pues es que, por ejemplo, yo me acerco a la iglesia o trato de acercarme, de ir a misa, cuando, por ejemplo, te sientes lastimado, cuando a lo mejor ya no sabes ni qué onda con tu vida, cuando a lo mejor dices, ching, es que ya me perdí y la verdad estaba muy, muy feo eso. Pero incluso he visto por ahí en los reels, en los TikToks, ¿no? De sigue estos 9 hábitos y te volverás una persona muy reconocible en junio del 2024. Y dentro de esos hábitos dice busca a Dios. Dentro de a lo mejor esas actividades que es como para encontrarte a ti mismo, esas preguntas incómodas para encontrarte a ti mismo, te sugieren encontrarte con Dios, encontrar esa espiritualidad. Y a la vez con esa espiritualidad, pues es cuando dices, es como de, oye, es que de verdad no he sido unido, sí he sido unido hacia Dios, o de plano sientes ese rechazo de decir, es que quiero espiritualidad, pero no quiero a la iglesia, no quiero lo que la iglesia me dicta, y ese también es un tema a lo mejor muy controversial, porque sí es cierto que a veces ahorita los jóvenes dicen, ay, es que yo soy espiritual, pero no de la manera en que tú piensas. Entonces, ¿qué es ser espiritual, no? O sea, es como un pequeño choque donde dices, soy espiritual, pero no voy a la iglesia, o no quiero lo que la iglesia me aporta. La iglesia se ha encargado de alejar muchos jóvenes, o varias personas. Esa es una frase que se me quedó muy grabada esta semana precisamente. Es que la iglesia ha contribuido en eso. Pero yo considero que más bien uno es el que se cierra a no saber, a no querer, como decir, ok, sí fue a lo mejor una persona, pero no la iglesia, porque como bien dices tú en un principio, la iglesia la conformamos cada uno de todos nosotros los católicos. Sí, claro. No, y tienes
tienes aquí mucha razón, creo que tocamos también un punto muy importante, la fe y la espiritualidad que tenemos mediante esa fe o durante esa fe. Ese caminar realmente con Dios, pues ya lo hemos tal vez hablado mucho. ¿Por qué? Porque pues sí es relevante, no es fácil, pero una fe sin espiritualidad pues es una fe muerta, una fe sin obras es una fe muerta también. Entonces, ese justamente con qué estamos conectando o en qué se basa nuestra fe, pues sí es como relevante también. Voy de acuerdo y tienes toda la razón, el que nosotros como iglesia o como personas, miembros de la iglesia, partícipes de la iglesia, cometamos errores, en eso estoy totalmente de acuerdo, porque ya lo mencionábamos, no somos perfectos, pero ese error que cometí yo, no lo hizo Dios, ¿sabes? Entonces, no sé, tal vez una mala palabra o una mala cara o una mala acción, no te lo hizo a ti propiamente Dios. Tal vez fue mi actitud, desde mi humanidad, lo que te está alejando y pues considero también muy importante eso, con qué estamos conectando o cuáles son nuestros medios de fe y cuáles son nuestros medios para sustentarla, porque justamente a los jóvenes nos acompaña un camino muy grande, pero siempre tenemos que tener la fe bien puesta, porque pues son bastantes como problemas o conflictos los que podemos estar cursando. Entonces, seguimos con este tema de las redes sociales y la influencia que pueden llegar a tener. Ya mencionábamos lo de Twitter, Instagram, Facebook, etcétera. Bueno, a lo mejor a mí que me gustaría agregar aquí un poquito, Miri, de que por ejemplo dentro de las mismas redes sociales, no sé si luego te ha pasado que luego en tu feed te aparece el horóscopo de tal. La verdad, bueno, yo considero que eso está como que muy, pues cada quien, ¿verdad? Pero un joven que no sabe, un joven que no está acercado a la iglesia, o que está acercado a la iglesia y que está acercado de Dios y que probablemente esté creyendo estas situaciones, pues a mí eso se me hace como que muy controversial, ¿no? Y a la vez como que es impactante. ¿Por qué? Bueno, porque yo voy a quemar, pero... Dale, te queremos escuchar, Bonnie, sácalo. Pónganme el chango. Yo sí era de esas personas que decía, ay, es que como que yo solita me empezaba a sugestionar y empecé a decir, no, papá Dios, por favor, no dejes que vuelva a creer en estas situaciones. Yo quiero ser una persona que de verdad no crea en estas situaciones o en esta circunstancia, porque pues al final de cuentas quien tiene las riendas del universo pues nada más es Dios. Quien tiene las redes de mi vida pues es Dios, y Él sabe pues qué es lo que tiene planeado para mí, y yo pues debo de cumplir solamente con el hecho de seguirlo a Él, de enfocarme en lo que Él quiere, para que todo, entiendes por ahí, ¿no? Busca el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Entonces pues sí considero que a lo mejor también es un poquito, es muy difícil ser joven y encontrarte con estos destellos, ¿no? De a lo mejor vente por aquí, vente por acá, vámonos para tal lado, o no sé. Sí, claro, lo que el mundo tal vez nos ofrece como salida fácil es justamente como dices, dame 3 notificaciones y él vuelve contigo o algo así. Dame la siguiente, vuelve contigo, reacciona aquí. No, pero sí es muy importante también esa parte. ¿Por qué? Porque justamente tú, antes que todo, no vas a elegir por las otras personas, y esas 3 notificaciones no van a influir. Y si lo crees de verdad, lo resueltamos, mínimo, pues sí, está súper bien. Pero sí es un poquito complejo, porque ya lo mencionábamos, es el ir contracorriente justamente. Exacto. Y creo que sí, nuestro feed de TikTok influye mucho, bastante, porque mencionamos TikTok no porque sea una red mala, considero que también hay mucha información buena, pero es justamente lo que tú decides ver y lo que decides que entra a ese feed. Justamente hay mucha información. Yo estudio medicina y muchos de mis temas los saco también de ahí, o estoy checando médicos, entonces hay mucha información muy buena, pero también tenemos, me incluyo, sí. Ajá. Tenemos que aprender realmente cuál es el contenido que queramos seguir, y también cuál es el contenido que realmente nos está sumando como personas también, porque
a todos nos gusta el chisme, Claro. sí, cómo no, pero también es aprender que pues no toda la vida es chisme o no nos lleva tampoco a cosas, Algo bueno. ajá, como cosas buenas también. Y justamente lo que mencionabas, el joven católico desde la parte de lo que la sociedad espera de nosotros, es lo que no tomamos, que espera que no, espera muchas cosas. Y considero que en unas las comparto, voy totalmente de acuerdo, pero considero justamente que como lo dices, todo con medida, chicos, todo con medida. Todo con medida. Si van a consumir, todo con medida. Entonces, pues yo considero también esa parte, ¿no? Que puede llegar a ser relevante hasta cierto punto. El cómo nos percibe la sociedad o qué espera la sociedad de nosotros. Y también esa, regresando un poquito a las redes sociales, esa influencia que sí pueden llegar a tener los influencers, justamente, valga la redundancia, que también cuidemos el contenido de los peques que vienen atrás de nosotros. Claro, sí. Sí, porque hay mucho contenido. Aguas, ¿qué pues? Sí, desde las canciones hasta todo. Creo que es multifactorial, considero yo. Bueno, y hablando un poquito sobre esta parte de nadar contracorriente, mire, yo creo que también es importante esta situación de que, por ejemplo, no sé, uno va en dirección así como de, ok, sí me puede divertir, ok, es que estoy simulando que estoy nadando, ok, sí me puede divertir, puedo echarme, no sé, 1, 2 cubitas, pero la sociedad, ¿qué dice? O sea, tú empédate, tú, no sé, ponte hasta las chanclas, disfruta todo lo que quieras, y o sea, en parte digo, ok, pero acuérdate que no es necesario ponerte hasta las chanclas como para disfrutar del momento, ni siquiera una gota de alcohol es como para disfrutar el momento. O sea, está bien, no digo que no, pero y volvemos a lo mismo, o sea, todo con medida. Y al final de cuentas, bueno, está esta otra situación que está un poco fuerte, el hecho de que a lo mejor la sociedad ahorita nos dice, no, pues es que si ya llevas mucho tiempo con tu pareja, o a lo mejor esta parte de las relaciones, sí, dilo, sin miedo al éxito. Esta parte de las relaciones sexuales, ¿no? O sea, a lo mejor tú dices, ok, sí, entrégate, bueno, es lo que te dice la sociedad, entrégate, que quién sabe qué, pero entrégate, no tengas miedo. Pero pues uno como católico, ¿qué es lo que te dice la escritura, los mandamientos? O sea, es hasta el matrimonio. Y yo no lo veo tanto como un mandamiento, ¿sabes? Sino también como esa parte de dignidad y respeto a ti mismo. Y que la persona también te cuide esa dignidad y ese respeto a ti mismo. Porque al final de cuentas, si te ama, si te respeta, va a guardar esa opinión tuya. Y te va a cuidar y te va a respetar hasta que tú te sientas lista. No nada más porque la sociedad te dice, ¿y ya pasó? ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Qué? Entonces es como de, ajá, o sea, te piden todo con detalles y es como de, espérate, vos. Estoy chiquita, no, aún no. Entonces, pues es como que también como que un choque donde tú dices, es que yo ya no estoy nadando con las mismas cosas, a la misma dirección. O sea, ya tú tienes que ir en otra, y es cuando incluso hasta se vuelve más pesado porque te dicen, ¿cómo que no? No, ay, sí. Empieza luego. Sí, es una influencia muy grande, fíjate, los amigos y lo que nos dicen los amigos de que es que mira, si lo haces, de que va a sentirse así y que no sé qué, pero, o sea, justamente es ese valor que nos damos y no. Yo creo que la castidad sí es un tema bastante importante y muy complejo, muy complejo. Para otro capítulo de esto. Sí, se quedará para largo, pero así rasgos muy generales, sí es en verdad visualizarse a futuro, Ajá. porque esa persona no siempre es para siempre, entonces no, pero no te identifiques, Mari. Pues ya. No, o sea, realmente piensa si, bueno, lo tocamos más a profundidad en el siguiente capítulo, pero sí es el darte ese valor y dárselo también a tu pareja.
y el respetar la opinión, si no comparte tu misma opinión o si no está de acuerdo, pues hasta la próxima. Goodbye. El que sigue, let's go. ¿Qué más? Y pues sí, esos son de los pocos retos que podemos hablar de lo que vive un joven católico dentro de su caminar, dentro de a lo mejor lo que son sus desiertos, pero pues al final del día solamente dicen tu turno de Instagram, al final del día solamente eres tú y Dios. Entonces pues ahora sí que yo considero que no te tengas miedo a descubrirlo, que no tengas miedo a seguirlo, y que si de verdad estás sintiendo tú esa espinita de decir, ¿qué pasaría si yo estuviera dentro de esos grupos de la iglesia? ¿Qué pasaría si yo fuera a misa y escuchara con atención o viera con atención cada detalle? Es interesante el tratar de buscar, ¿no? El tratar de asimilar a lo mejor muchas cosas, pero al final del día esa espinita está porque a lo mejor hay alguien que te está diciendo, ya ven, aquí hay algo para ti y es un camino, es una vida que sí, muchas recompensas, un paraíso total, que sí, a lo mejor hay veces en que se sufre, hay veces en que se pierde, a lo mejor dices, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Pero al final del día es porque Él pone esas pruebas para que se dé cuenta o para que te des cuenta cuánta fe es la que tienes tú hacia Él. Sí, y realmente creo que esta sí es como una tarea para los jóvenes, el darse esa oportunidad, y también a la iglesia el acompañar a esos jóvenes que ya han sido llamados. Más adelante vamos a hablar también de los llamados, que ya han sido llamados por Dios, y el formar una iglesia y un jóvenes con caminos en la fe, que justamente como lo mencionábamos, hablábamos un poquito de los desiertos, el salir del desierto de la mano de Dios, el nunca alejarte de Él, porque sabemos lo que pasa a un joven. En verdad somos jóvenes aún, entonces conocemos esas adversidades que estás pasando tú o que has pasado, y creo que desde mi experiencia te digo que no hay camino más difícil realmente, pero no hay camino más satisfactorio en muchos aspectos, que tiene más recompensas que el que Dios nos ofrece, ese acompañamiento y esa escucha que Él nos ofrece. Y es por eso que estamos aquí. Exacto. Es por eso que el día de hoy venimos a ti a que también tengas un llamado, y si ya llegaste hasta aquí, tú también estás llamado a ser uno de los escogidos, uno de los elegidos que Dios tiene, pero para realmente cambiar y tener una conversión, y para justamente ser una comunidad que apoye y que en verdad acompañe a los jóvenes para hacer una mejor sociedad. Nos hace falta realmente volver a conocer a Dios, sí, enamorarnos de Él, tenerle ese miedo, porque a la sociedad, creo que en general, no solo a los jóvenes, a toda la sociedad nos falta ese temor de Dios, ese don. Sí. Entonces, si tú estás pasando por un desierto, si consideras que también te identificas con alguno de los puntos que tocamos, pues tal vez esta es la señal que tú necesitas, este es tu llamado, y no te preocupes, Dios llama de maneras muy diferentes. Entonces, si ya llegaste hasta aquí, tal vez este sea tu llamado para integrarte a un grupo juvenil. Somos MFC Juvenil. Promoción. Se inserta promoción. Somos MFC Juvenil, pero en verdad, si te sientes identificado con todos esos desiertos que estuvimos mencionando, de los que estuvimos platicando, este es tu momento de acercarte a Dios. No hay respuesta mayor, o nadie más tiene la respuesta eterna como la que Él la tiene. La que nos ofrecen el mundo por lo regular son muy vanas, son ofertas, si lo quieren ver así, que son muy pasajeras, pero realmente Él nos va a ofrecer una que es eternamente.
y que es por la que seguimos aquí, seguimos luchando contra corriente y no vamos a dejar de luchar porque en verdad el premio es mayor. Claro que sí. Y mira, no te preocupes, al final de cuentas tenemos grandes filósofos. Por ejemplo, San Agustín era un perseguidor de Cristo. ¿Y qué pasó? Se convirtió. Así que... San Pablo. También. Si Uno de otros mis han santos podido, favoritos. ¿por qué tú no? Entonces, no te cierres. La verdad es un camino muy bonito. Y pues fuera de eso, hay muchas personas que te pueden acompañar en el camino que también dices, qué calidad de persona, la verdad. Y no solamente aquí, también hay otras personas, a lo mejor en Celaya, otras en León, incluso otras en Ciudad de México, en Yucatán, en Brasil también. Entonces, no te cierres. Hay muchas personas que así como tú y yo, a lo mejor venimos cargando una cruz con a lo mejor pecados que a lo mejor no sueltas, a lo mejor que no las puede entregar, pero al final del día Él solamente quiere que le entregues tu corazón. Entonces, no pierdes nada, al contrario, ganas demasiado. Sí, inténtalo. Él nos ofrece una vida llena de gracia, una vida eterna, una vida muy, muy bonita. Y entonces, pues sí, como dice mi compañera Bonnie, anímate. No pierdes nada intentándolo, no pierdes nada acercándote a Él. Y puede que este sea tu camino. Puede que esto sea lo que necesitabas realmente para darte la oportunidad con Dios. Entonces, Ok, y bueno, ya se nos terminó el tiempo, pero un gustazo poder estar aquí con ustedes. De verdad, no te cierres a este llamado, si es que ya sentiste esa pequeña espinita, o si alguien te está diciendo por ahí, sí, aviéntate de una. Hazlo sin pensar, la verdad. Ya ahí hay algo, entonces ya nomás aviéntate. Entonces eso fue todo por el capítulo de hoy. Espero te haya gustado. Y pues nada, bonito día, bonita tarde. Y no nos funen. Un día soleado, jóvenes católicos congregados, con fervor cantan y oran, unidos en fe, los elegidos, elegidos. Con sus corazones llenos de amor, predican la palabra con fervor, invitan a todos a la fe y esperanza. Los elegidos, luces en la bonanza, somos los elegidos, la juventud.